Las Crónicas Regionales es una producción de Estudio Ciudadano que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la primera temporada de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Hola, soy Alejandro Pujacampos, director de Estudio Ciudadano, y este es el segundo capítulo de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, programa que cuenta con el aporte financiero del Fondo de Medios 2022, el que nos permite hacer esta primera temporada de 8 capítulos que estamos dedicando a informar sobre el acontecer regional y relevar, destacar a las personas naturales, a las organizaciones e instituciones sociales, comunitarias, de todo tipo, públicas y privadas, que desempeñan actividades que a veces no tienen toda la atención y la cobertura que merecen. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico contacto@estudiociudadano.cl o al teléfono +56 98 700 44 44 para que nos cuenten lo que están haciendo. Nosotros pondremos nuestros medios a vuestra disposición para ayudarlos a difundir su trabajo. En este segundo capítulo tenemos 3 entrevistas. Partimos con el periodista José Ramón Lizana Godoy, que entrevistó a Mauricio Donoso, presidente de la Fundación Pro Ciudadano, institución que nace recientemente con el objetivo de convertirse en un apoyo para el trabajo de otras organizaciones sociales de base, como las juntas de vecinos y los gremios, para ayudarlos a alcanzar la incidencia que necesitan al momento de plantear sus necesidades, fines y objetivos. Suena como a política tradicional, pero verán que es mucho más que eso. En la segunda entrevista conversé con nuestro corresponsal en Colchagua y Cardenal Caro, Fernando Troncoso Quirós, quien nos cuenta sobre la defensa que la comunidad de Navidad, donde prácticamente termina la región, ha desarrollado para proteger el humedal de Pupuya, tarea que lleva ya varios años y que parece no terminar, pues, aunque ha habido avances, también hay otras cuestiones que no avanzan para obtener una completa protección de este patrimonio medioambiental de la región de O'Higgins. Finalmente, en el tercer bloque, conversé con Eduardo Roldán, líder y dirigente social y cultural de la hermosa comuna de Chimbarongo, la capital del mimbre, que nos contó de cómo el trabajo mancomunado de distintas personas naturales y jurídicas del ámbito público y privado pudieron hacer realidad el sueño de un joven con una grave discapacidad de nacimiento. Una historia de cariño y esperanza que muestra cómo la cohesión de los distintos actores sociales hace que mucho sea posible. Vamos entonces con este segundo capítulo de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Crónicas Regionales. En esta ocasión tenemos un gran invitado para hablar de movimientos sociales. ¿Será una fundación? ¿Será a futuro en un nuevo partido político desde Rancagua al mundo? Es por eso que estaremos conversando con Mauricio Donoso, presidente de la Fundación Pro Ciudadano. Mauricio, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? José Ramón, muy contento de poder estar compartiendo contigo, informando, dando a conocer un poco las proyecciones que tienen estas iniciativas desde la sociedad civil. Perfecto. Oye, cuando me llegó la información de esta nueva Fundación Pro Ciudadano, se me vinieron a la cabeza muchas cosas. Primero, la crisis que están viviendo actualmente los partidos políticos, y en segundo lugar, la necesidad de acercar a la gente a toda esta temática, a todos estos temas sociales que involucran obviamente a todo nuestro país. Te quiero preguntar, Mauricio, ¿cómo nace esta fundación y cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes
luego de ya estar conformado y ya están trabajando también en terreno? Mira, esto surge desde el diagnóstico que veníamos ya trabajando hace un año, y a propósito además de lo que jóvenes sub 40 pudimos vivenciar en nuestra formación inicial, desde el colegio, después en los 20, ¿cierto? Los 20 siempre, donde en alguna oportunidad tuvimos, ¿cierto? Una instancia formativa, participamos de alguna clase magistral de algún profesor en la universidad. Pero ¿qué pasó? En el tiempo nos dimos cuenta que los partidos políticos se habían olvidado de la calle, se habían olvidado del quehacer cívico, sino que más bien habían pensado todos transversalmente en la lógica electoral, buscando réditos políticos y cupos en determinados puestos, ¿cierto? Tanto gubernamentales o en el poder legislativo, o en los gobiernos locales también, pero en el gobierno regional que hoy día además es electo de forma popular. Y nos dimos cuenta que se habían olvidado de, por ejemplo, el apoyo que necesitan siempre los dirigentes gremiales, los dirigentes sindicales, la sociedad civil organizada a través de, hoy día, a propósito de la implementación de la ley 20.500 de la participación ciudadana, que viene a reformar la ley de junta de vecinos y organizaciones sociales, territoriales y funcionales, nos dimos cuenta que faltaba apoyo técnico, faltaba también una visión del cómo liderar. Y es de ahí donde nosotros dimos cuenta que el quehacer de los partidos políticos o de los líderes políticos estuvo quizás en los años 2000, en la década de los 2000, un poquito perdida. Y después, ¿cierto? A pesar de lo que significó en su minuto el terremoto, que vino a remecer no solamente la tierra, sino que también la capacidad, ¿cierto?, de gobernar, también en la década de los 2010, ¿cierto?, de los 10 también vivimos que al final de esa década, en 2019, un estallido social vino a dar cuenta del agotamiento, de la forma de gobernar, de la forma de liderar de los diferentes políticos. Pero ahí viene entonces nuestro diagnóstico. La sociedad civil organizada tiene la oportunidad histórica hoy día de no ser puente necesariamente entre el Estado y la ciudadanía, sino de ser partícipe. Y digo esto porque hoy día la información es poder. La información, ¿cierto? La información técnica, en términos de postulación a proyectos, en términos de urbanismo, en términos de fiscalización. Hoy día los propios ciudadanos tienen la posibilidad de fiscalizar a través de la ley de transparencia, ¿cierto? Algo que no existía antes de la década del 2000, del 2010, digamos. Entonces, hoy día entendemos que el rol de los profesionales jóvenes tiene que estar de la mano de los que tenemos vocación pública, tiene que estar de la mano de la sociedad civil organizada, y donde no esté organizada, bueno, ser también facilitadores de la información para que se constituyan juntas de vecinos, clubes deportivos, asociaciones gremiales, gremios en sí mismos, y me toca muy de cerca. Yo soy administrador público, pero desde temprana edad me tocó relacionarme con el profesorado en la provincia de Colchagua. ¿Ya? Ahí existía el entonces la Asociación Gremial del Colegio de Profesores, con un histórico dirigente que fue Jaime Ventaños, que hoy día ya no nos acompaña, quien le tocó luchar contra una corporación municipal en la capital de Colchagua, que es San Fernando, por el no pago de sus remuneraciones, por el tardío pago, ¿cierto?, de sus cotizaciones previsionales, de derechos sociales tan básicos para el profesorado y el mundo de la educación, no solamente profesores, sino que asistentes de educación. Y pude vivenciar de primera fuente cómo un líder gremial, cuando de verdad es capaz de representar a su comunidad, a sus pares, cuando además es capaz de golpear la mesa, vimos soluciones. Hoy día ya no nos acompaña Jaime, él falleció en 2017, justo el año en donde fue la crisis más grande, donde durante 3 meses los profesores de San Fernando no tuvieron el pago oportuno de sus remuneraciones. Pero él dejó el legado en el profesorado, en sus pares, en donde hoy día afortunadamente ya se solucionó esa deuda en parte con la implementación del Servicio Local de Educación, vuelve la educación al gobierno, digamos, gobierno central. Entonces, uno se encuentra, José Ramón, con liderazgos en la sociedad civil que no son políticos, con liderazgos que gremialmente son capaces de dar cátedra de cómo poder enfrentar, ¿cierto?, al Estado, al gobierno local, con los intereses colectivos, no con intereses individuales. Es súper importante lo que menciona Mauricio también, y yo lo quiero relacionar un poco
a nuestro sistema político. Hoy en día no existe apoyo hacia los independientes. Lamentablemente, una persona que quiere ser candidato a cualquier cargo político tiene que ir por una lista, puede ser independiente por un partido político para tener alguna chance de poder competir de forma igualitaria ante otros candidatos. Ante ese análisis también, y lo que tú mencionas, Mauricio, me imagino que a futuro van a ser líderes dentro de esta fundación que van a querer ocupar cargos públicos. Me imagino que concejales, alcaldes, diputados, o ustedes van, o a lo mejor ustedes van o van a la ruta de apoyar a esos futuros líderes y mantenerse como una fundación que apoya e incentiva a nuevos líderes, y ustedes van a ser como el motor de inicio y no van a estar tan involucrados en esto de la política partidista. Uno de los probablemente problemas que tienen las corporaciones, movimientos sociales, ONG o fundaciones en nuestra región. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl. Contesta nuestra encuesta sobre las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins. Es súper importante lo que menciona Mauricio también, y yo lo quiero relacionar un poco a nuestro sistema político. Hoy en día no existe apoyo hacia los independientes. Lamentablemente, una persona que quiere ser candidato a cualquier cargo político tiene que ir por una lista, puede ser independiente por un partido político para tener alguna chance de poder competir de forma igualitaria ante otros candidatos. Ante ese análisis también, y lo que tú mencionas, Mauricio, me imagino que a futuro van a ser líderes dentro de esta fundación que van a querer ocupar cargos públicos. Me imagino que concejales, alcaldes, diputados, o ustedes van, o a lo mejor ustedes van o van a la ruta de apoyar a esos futuros líderes y mantenerse como una fundación que apoya e incentiva a nuevos líderes, y ustedes van a ser como el motor de inicio y no van a estar tan involucrados en esto de la política partidista. Uno de los probablemente problemas que tienen las corporaciones, movimientos sociales, ONG o fundaciones en nuestra región, y de eso hay larga data, es que cuando se instrumentalizan por un fin político, desaparecen. Porque, bien, el líder se convierte en candidato y resulta electo y se disuelve, o bien el candidato también pierde y se disuelve. Nosotros, desde la génesis, entendimos que esa no es la forma de generar un proyecto a largo plazo. Nosotros hemos tomado la decisión de que las personas que estén como caras visibles y parte del directorio, ¿cierto?, de nuestra Fundación Pro Ciudadano, no necesariamente terminen siendo candidatos a elección popular en política, ¿ya?, o en un gremio o en un sindicato. Pero si así resulta, esa persona debe apartarse de sus funciones durante el periodo de su candidatura, porque no podría instrumentalizar un fin colectivo con un rédito personal, ¿ya? Nosotros creemos como valor en la despolitización de los cuerpos intermedios de la sociedad. No podemos entender donde, por ejemplo, se instrumentalizan fundaciones, ONG o movimientos o causas por un fin político. En ese sentido, si bien algunas de las personas que vamos a ser caras visibles de esta fundación, fuimos candidatos o alguno querrá ser a futuro candidato, desde la génesis nosotros hemos sentado como un valor de nuestra fundación, es que si eso resulta en alguna candidatura, esa persona tiene que apartarse de las funciones de dirigencia, ¿cierto?, de la fundación y actuar a modo personal. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, José Ramón, nosotros vamos a apoyar los liderazgos desde la sociedad civil, sean estos políticos, gremiales, sindicales, ¿cierto?, educacionales, secundarios, ¿cierto?, pero no vamos a promover candidaturas políticas porque no pertenecemos a un partido político, no somos un partido político y no hemos fijado como fin tampoco formar a futuro, a propósito y con ocasión de esta fundación, un partido político. Nuestro quehacer tiene que ver con tres pilares: la formación de líderes sociales,
¿cierto? El apoyo técnico a los líderes que ya existen y que en definitiva no tienen a veces las herramientas intelectuales y la defensa de las ideas de la libertad. Libertad económica, ¿cierto? Igualdad ante la ley, la institucionalidad republicana, la constitución, ¿cierto? Las leyes, pero no el quehacer de un partido político, José Ramón. Entiendo. Te quiero llevar a temas de contingencia. En nuestra región de O'Higgins existen muchos pensionados, la verdad. Uno de los temas que se ha debatido y se ha trabajado con diferentes movimientos sociales, entre ellos Nomás AFP también, entre diversos puntos de vista que han hecho que el gobierno haya presentado su proyecto de pensiones, este nuevo proyecto que busca un sistema mixto. Hay diferentes análisis. De contingencia, no me quiero quedar solamente en el hoy, quiero proyectarme al futuro, Mauricio. ¿Cómo lo ven ustedes estos temas que van a tener que enfrentar? Tenemos un tema tan importante que es hoy en día, mejor dicho, el tema de los pensionados. El día de mañana van a tener que enfrentar otros temas también importantes que va ligado a lo que ustedes quieren construir. ¿Cómo analizas la propuesta del gobierno y cómo lo proyectas tú a futuro? Tuvimos oportunidad anoche de revisar, tuvimos una reunión por Zoom como directorio de la fundación. Nosotros somos territorialmente, estamos desplegados en la región, hay integrantes del directorio de Rancagua, de Santa Cruz, San Fernando, Chimbarongo, Coinco, Coltauco, y así vamos, ¿cierto?, desplegándonos en la región. Por tanto, Zoom, digamos, termina siendo nuestra forma de reunión más expedita. Y tuvimos la oportunidad de, bueno, de escuchar, ¿cierto?, el discurso del presidente Gabriel Boric y tener acceso a la minuta rápidamente para poder analizar. Y nos dimos cuenta, en principio, de que una vez más el Estado quiere demostrar lo ineficiente que es. Somos categóricos en esto. Nosotros hoy día tenemos un Estado subsidiario, en donde el privado tiene la libertad, ¿cierto?, para invertir y para solventar y para, evidentemente, cubrir las necesidades de la población. Y cuando esto no ocurra, cuando no existan las condiciones, el Estado debe entrar, ¿cierto? Y por eso existe la educación pública, la salud pública. Lamentablemente a veces es entendido al revés el tema, como que el Estado debiera proveer todo y el privado solo debería tener una pequeña participación. Y eso no es posible, no es viable. El privado, digamos, tiene evidentemente la inversión y concentra evidentemente los recursos. El Estado debe llegar en la solución cuando el privado no pueda entregarla. En ese sentido, entendemos que el Estado ha demostrado administrar mal la salud, administrar mal la educación. El Estado, una vez más, quiere, en primer lugar, que prestemos este 6% de ahorro adicional para que lo administren ellos, en forma monopólica, evidentemente, pero cuando sabemos que en el pasado lo ha hecho mal. Entonces, vemos con desconfianza esta reforma en el sentido de que nosotros creemos en la libertad de elección. En su minuto, evidentemente, vimos un ejemplo analógicamente de esto cuando se creó el sistema de admisión escolar, la tómbola, ¿cierto?, para que los papás no pudieran elegir libremente dónde educar a sus hijos. Ahora, evidentemente, no vamos a poder elegir con esta reforma dónde invertir ese 6% de cotización adicional, sino que el Estado, en forma monopólica, estaría controlando este 6% que estaríamos cada uno prestando, ¿cierto?, al Estado para su administración. Perfecto. Bueno, la última pregunta, Mauricio, y enfocada a temas regionales. Usted, obviamente, como bien lo mencionas tú, Mauricio, hay integrantes de diferentes partes de nuestra región, de Colchagua, de Cachapual, etcétera. Te quiero preguntar, y pensando de que muchas personas se van a acercar a ustedes también a trabajar diferentes proyectos. Estoy hablando de las juntas de vecinos, estoy hablando de clubes deportivos el día de mañana, de diferentes asociaciones animalistas, etcétera. ¿Cuáles son las necesidades que ven ustedes y proyectan de nuestra región de O'Higgins? Bueno, te tiro un tema, el tema de seguridad, que preocupa. Obviamente los últimos índices de seguridad de nuestra región son alarmantes, la verdad. ¿Cómo lo han trabajado eso? ¿Cuáles son los pilares a enfrentar, mejor dicho? ¿Y cómo lo proyectan también? Sin duda, si uno revisa, ¿cierto?, las encuestas, ¿cierto?, los indicadores, ¿cierto?, que miden el nivel de inseguridad, y además eso uno lo cruza con la estadística delictual que proporciona la PDI, ¿cierto?, junto a Carabineros de Chile, uno se da cuenta que existen focos delictuales y oportunidades en cada una de las comunas donde no están implementadas las debidas políticas públicas para mitigar ese daño. Pero también uno se da cuenta que el Estado está llegando tarde, con una de las responsabilidades más importantes. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene por
fin, evidentemente, administrar el gobierno interior del Estado, pero también entregar una garantía de seguridad pública, ¿cierto? Uno se acuerda cuando tiene o es víctima de un asalto, ¿de qué se acuerda? Se acuerda de las policías, ¿cierto? Se acuerda del gobierno. Bueno, evidentemente, si uno se acuerda de ello es porque en alguna oportunidad, ¿cierto? Entendimos que el rol del Estado a través de las policías es asegurarnos, ¿cierto?, un libre transitar por la vía pública, ¿cierto? Y evidentemente con las medidas de seguridad y con el respaldo en su minuto si uno lo requiere. El punto está en que el Estado está llegando tarde, no solo por la baja dotación de carabineros, no solo está llegando tarde porque existe una mala estrategia del programa STOP, ¿cierto?, que se implementó en el gobierno anterior, sino que está llegando tarde porque no hay prevención, porque no hay una acción de mitigación. Lo decía yo en otro medio de comunicación en la semana. No sé si hoy día, en momentos que se discute el presupuesto de la Nación, ¿cierto?, ingresado por el presidente Boric el 30 de septiembre y que está en discusión en el Parlamento hoy día, no sé si la prioridad tiene que estar en mayores recursos para las policías para que exista mayor dotación. ¿Por qué no? Y lo dejo planteado. ¿Por qué no invertir en el Ministerio de Economía, ¿cierto? En la partida presupuestaria del Ministerio de Economía, en donde pudiéramos eventualmente generar oportunidades de empleo, oportunidades, ¿cierto?, de capacitación, para que más personas que a veces no logran la escolaridad completa, que a veces no logran la educación superior, tengan las herramientas al menos técnicas para poder desenvolverse y tener un oficio. Me recuerdo del programa Más Capaz que se implementó, ¿cierto?, en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, en el primer gobierno, y a través de CENSE, dependiente del Ministerio de Economía, se capacitaba, ¿cierto? Y muchas veces no se capacitaba, sino que se certificaba oficios que ya existían. Por ejemplo, un maestro de cocina no estudió en la universidad, pero lleva 20 años trabajando en la panificadora Santa Cruz, en el interior de Colchagua. Sabe hacer su trabajo, pero no tiene un cartón, no tiene una certificación. Bueno, esa persona hoy día, gracias al programa Más Capaz, que se reformó después en el gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera, pudo obtener una certificación, un cartón. Y eso no solo viene a certificar, viene a dar dignidad también a la persona que sabe hacer un oficio y que el día de mañana, por cualquier motivo, ya no trabaja en ese lugar, pero puede ir a otro lugar buscando un trabajo y tiene cómo demostrar su conocimiento. Creo que ese tipo de acciones que van hacia la empleabilidad, hacia fortalecer el conocimiento o reconocer lo que ya sabe hacer el trabajador, pudieran eventualmente generar una disminución de la oportunidad delictual. Cuando uno invierte en políticas públicas, uno tiene la oportunidad, ¿cierto?, de entender. Cuando uno trabaja políticas públicas, se da cuenta que si invierte un peso en prevención, es capaz de ahorrar entre 8 a 9 pesos en reparación. A eso me refiero con que quizás el presupuesto no tiene que estar apuntado en seguridad pública, sino que en empleabilidad. Perfecto. Estuvimos conversando con Mauricio Donoso, presidente de la Fundación Pro Ciudadano. Mauricio, éxito en este camino que emprendes también junto a tu agrupación y será también a una próxima entrevista. Mucho éxito también, Mauricio. Gracias, José Ramón, y obviamente feliz de poder comunicar a nuestra región de O'Higgins, en donde evidentemente vamos a desplegar un trabajo en cada una de las 33 comunas. Perfecto. Nos volveremos a encontrar en una nueva entrevista de Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Que estén bien. Chao, chao. Igualmente. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp +569 8700 4444. Continuamos entonces con los contenidos de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano.
un espacio que busca relevar lo que pasa en las regiones, perdón, en las comunas de la región del Libertador O'Higgins, cuestiones que a veces justamente por la lejanía, por ser sectores rurales, no llegan todos los medios de comunicación y hay luchas de las cuales la gente no se entera. Y para hablar de una de esas luchas que tiene que ver con la sustentabilidad, con la protección del patrimonio medioambiental, es que estoy en este momento en contacto con Fernando Troncoso Quirós, locutor de Radio Caribeña, conductor de La Ventana Club, que es uno de los colaboradores permanentes de las crónicas regionales de Estudio Ciudadano. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación y de participar en Crónicas Regionales, donde se abre una ventana a los sectores de la periferia, a los sectores o las zonas de rezago, para poder mostrar sus situaciones. Y es así como hoy día te quiero contar, te quiero mostrar una causa que está a medio terminar, ¿cierto? Que es lo que se trata de la defensa de los humedales, específicamente del humedal de la Vega de Pupuya, sector que pertenece a Navidad en el extremo norte de nuestro borde costero en la región O'Higgins. Terminando prácticamente la región ahí. Exactamente, en el límite con San Antonio, ahí está Navidad y por supuesto la Vega de Pupuya, que está más al sur, digamos, de la misma comuna. En la Vega de Pupuya hay un humedal, ¿cierto?, que se ha visto afectado más o menos desde el 2019, poquito antes, cuando organizaciones sociales a través de un Facebook comienzan a pedir apoyo y ayuda, puesto que dentro de su organización había algo extraño entre algunos, porque el humedal se estaba ocupando para otra cosa. ¿Sabes, Alejandro, lo que significa que especies nativas, que el ecosistema del humedal se ve afectado directamente porque se trata de un helicóptero, el cual piensa que allí es un helipuerto? Y ahí comienza toda una lucha, se contactan con nosotros y fuimos a conocer esta problemática, que tú vas a ir viendo esta conversación de qué se trata en específica. Sí, y bueno, un poquito para el registro histórico, hemos recabado algunos testimonios de la época, estamos hablando del año 2019 aproximadamente, antes de la pandemia, de personas que se referían a esta situación donde tú también apareces en este video, así que veamos este registro histórico de esta lucha y luego seguimos conversando cómo está esta situación hoy día. Y ha ido cambiando, como usted dice, ha ido cambiando para mal. Porque esto no es ni la mitad de lo que era. Esto era algo tan hermoso. Yo le mostré la foto de la hermosura que existía aquí en este lugar. Todo este pasto que usted ve aquí, un poco de agua, anteriormente existía, todo esto era un humedal, era pura agua en una laguna que llegaba hasta el mismo mar allá. Había otra organización que supuestamente ayudaba acá a la comunidad de protección del humedal, pero nos dimos cuenta, lamentablemente tarde, que nunca hubo tal ayuda. Entonces veíamos que cada vez el perímetro del humedal se iba achicando. Si tú puedes ver el sector norte, está lleno de restaurantes. Las ordenanzas municipales hoy en día están abocadas al sector turístico, no hace esa cohesión con el humedal o con los ecosistemas que hay insertos en la comuna. Hoy en día la depredación inmobiliaria se está tomando toda la comuna, pero no hay sustentabilidad, el turismo debe ser sustentable. Adicional a esto tenemos todo el borde costero, ya los algueros, los sindicatos de pescadores, de recolectores de orilla ya no tienen lugar de trabajo. Aquí el humedal partió con un polígono de determinadas dimensiones y que hoy día, cuando se presentaron las carpetas para que este fuera declarado humedal urbano, se cambian producto de que la explosión inmobiliaria que tiene por su forma lateral lo achica. Hay personas que la intervinieron, y ¿qué es lo que pasó cuando la intervinieron? Empezaron a pasar el agua directo hacia el mar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El humedal empezó a secarse, porque el humedal querían secarlo. ¿Para qué querían secarlo? Para vender los terrenos. El polígono que se determinó, ¿cierto?,
cuando se presenta la primera carpeta, que ojo, dicho sea de paso, es una iniciativa ciudadana empoderada desde este territorio. Ojo, porque algunos por ahí dijeron que eran iniciativas municipales o de oficina, y eso era mentira. De aquí salió esta situación, y la verdad que nuestro, más que compromiso, como fue la pregunta inicial, esto es un hecho, porque nos cansamos de las palabras y vamos a buscar que el hecho se cumpla. Sí. Primero que en todo, dar las gracias a Fernando, porque él ha estado con nuestra causa desde el día 1, cuando empezamos a buscar ayuda, la comunidad, cuando empezó todo el sector inmobiliario a destruir lo que es el humedal. Fernando fue la primera persona que nos prestó y nos brindó ayuda y apoyo, y empezó a maquinar todo esto para que fuera visible a través de la comunidad. Bueno, primero la comunidad en sí, los vecinos. Segundo, poder demostrar, y ya es un hecho, porque existe incluso una orden judicial de quien ha intervenido el humedal y aún sigue funcionando. Esto era un paraíso. Era un paraíso por donde usted mirara, por donde usted viera, era un paraíso. Y con el tiempo, todo esto fue cambiando. Pero lo más terrible de todo lo que pasa es ahora, en estos tiempos. En estos tiempos, porque han llegado las inmobiliarias. Y de cuando llegaron las inmobiliarias, aquí todo cambió. Cambiaron las dunas, cambió la posición del agua, ya no empezó a hacer lo mismo. La municipalidad jamás nunca, del tiempo que yo sé, jamás nunca se encargó de tratar de proteger lo lindo y hermoso que tenemos. Es la mora que salen a recoger. Fernando, bueno, tú en esa fecha estabas ahí también trabajando, porque hay que decirlo de esta manera importante. Fernando Troncoso es un comunicador, es un locutor, reportero, pero también es un dirigente social de la zona y ha estado involucrado en varias causas. Y somos nuestra historia, así que no te puedes desdoblar este rol de comunicador, no se puede desdoblar de este rol también de luchador y de dirigente social. Fue un triunfo lo que ustedes obtuvieron en esa fecha, porque algo avanzaron. Sin embargo, ¿en qué quedó? ¿Cómo está hoy día la situación? Bueno, tal como tú dices, fue una lucha tremenda. Nosotros logramos en esa época, en 2 meses, llevar 7 veces al subsecretario de Medio Ambiente, Javier Naranjo. Pero fíjate tú, voy a hacer un poquito de historia cortita. El día 24 de marzo del 2020, si no me equivoco, o 2021, por ahí fue, el hecho de que ese día 24 de marzo se decreta la pandemia en Chile. Pero 2020, ese día, 2020. y ese día, 24 de marzo, estaba planificada la visita de la Comisión de Medio Ambiente, encabezada por la ministra, que era Carolina Schmidt, por la subsecretaria de esa época, porque todavía no asumía Javier Naranjo, y toda la comisión del Consejo Regional. Íbamos a visitar precisamente los humedales, que eran Bucalemo en Paredones, Petrel de Pichilemu y La Vega de Popuya. ¿Por qué? Porque estábamos pidiendo que se defendieran estos, que se protegieran, puesto que estábamos viendo que la explosión inmobiliaria, la contaminación y otras intervenciones los estaban matando. Fíjate tú que en la época, en esa época, el humedal de La Vega de Popuya se ocupaba como helipuerto para un restaurante que está en el límite norte del humedal, dentro del polígono, que incluso tenía y aún tiene una sentencia de la Corte donde da la orden de demolición. Y ahí está. Bueno, cuando estábamos en al restaurante. Tú te refieres al restaurante, que el restaurante no debería estar ahí. No debería, para nada. De hecho, restaurante ni unas cabañas que pertenecen al mismo dueño. Bueno, el hecho es que cuando estábamos en ese trabajo, ¿cierto? El día, se hicieron varias gestiones, se llevó, como te dije, 7 veces al subsecretario de Medio Ambiente a la zona en 2 meses, o sea, algo que no se había hecho nunca. Incluso nosotros descubrimos otras áreas contaminadas, como por ejemplo el estero de El Bajío, el estero Rapel, que pasa por el Bajío, que tiene coliformes fecales que vienen desde la planta que existe de AgroSuper en La Estrella. Entonces,
Hay harto tema al respecto, pero en base a aquello, nosotros peleamos que se defendiera el humedal y que se decretara como humedal urbano. ¿Por qué? Porque entendíamos que el polígono siempre se iba achicando cada vez más. ¿Qué ocurre? Que el día jueves, antes de que se realizaran las elecciones de alcalde, consejeros regionales, ¿cierto? De las últimas elecciones, se decreta y logramos que sea humedal urbano la Vega de Pupuya. Y se complementa en el cordón de la dirigencia social. ¿Por qué? Porque era el tercer humedal urbano de la región de O'Higgins que existía ya. Porque logramos el de Bucalemo, el de Pichilemu y también el de la Vega de Pupuya, que fueron logros netamente ciudadanos y de empoderamiento de las comunidades. Pero ¿qué pasa hoy día? Hoy día, después de haber hecho todo este trabajo, da pena ver cómo todavía se sigue construyendo dentro del polígono del humedal de la Vega de Pupuya, siendo zona protegida. Pero ¿qué pasa? Que quienes tienen la responsabilidad de generar la ordenanza para implementar el reglamento de protección del humedal es del área municipal. Y la verdad que se cambió la administración, se han prometido muchas cosas y aún no se hace absolutamente nada. Ni siquiera se ha estacado para que la gente sepa dónde comienza el humedal y dónde termina. Con esto, ¿cierto? Se sigue depredando y se sigue atacando el humedal y su ecosistema. Fíjate, hace muy poquito descubrimos de que en el humedal hay coipo albino, una especie que se decía que estaba desaparecida en la zona. Coipo albino. ¿Y hay algunas otras especies que son características de la zona que haya que proteger, Fernando? Sí, hay algunas otras especies, no las tengo en este momento porque no quiero cometer el error de mencionarlas de otra manera, pero hay aves que pasan por los humedales del cordón, donde vienen desde el humedal de Rancagua al de Peralillo, bajan hacia el de Bucalemu, ¿cierto? Vuelven a Petrel, pasando por también el del Perro, y terminan anidando en el humedal de la Vega de Pupuya. Entonces, hay varias especies, ¿cierto?, que están allí y que son aves de paso. Incluso, te quiero mencionar algo corto. Hace algún tiempo atrás, no más de un par de un par, no alcanza a ser un mes, hubo una intención de un grupo de deportistas de tuercas, donde se le ocurrió la brillante idea de que del circuito que pretendían ellos era pasar precisamente por la orilla, entrando en Matanza, pasando por la Vega de Pupuya en el humedal, siguiendo hacia Topocalma, la Piedra del Viento, que también es zona protegida, siguiendo hacia Tanumé, saliendo a Pichilemu. Fíjate tú lo que hubiese significado que esos motores pasaran por esta zona en esta época o en esa época mencionada, Claro. Donde se están nidando, donde están las aves recién reconstituyendo su naturaleza, su ecosistema. Esto es como el escándalo que se hace por el desierto florido, porque también se meten los vehículos, pero claro, el desierto florido sale quizás 20 veces al año en los medios de comunicación. El humedal, la Vega de Pupuya, parece que no sale tanto. ¿Cómo fue, Fernando, que se logró evitar esa situación que tú estás mencionando de que pasara esta carrera de vehículos por ahí? ¿Quiénes se Cuando movieron? ¿Quiénes se opusieron? los dirigentes sociales en ese aspecto, los que estamos en contacto directo siempre, porque se armó un cordón de Por dirigencia. favor, De hecho, menciona por favor a esos dirigentes sociales, menciona a esas organizaciones, porque mira, personalmente, Fernando, a mí me parece que esas personas son los héroes anónimos que tenemos en nuestras comunas, que están realmente poniendo el hombro a la defensa del patrimonio ambiental. Por lo tanto, yo creo que la gente tiene que conocerlos, tiene que saber quiénes son para entonces poder apoyarlos y coordinarse con ellos, porque esta pega está hoy día en pleno desarrollo, o sea, este asunto termina. ¿Quiénes son esas personas e instituciones? por ejemplo, cuando se atacó específicamente esta opción del Overland, que así se llamaba, partieron con la Organización Defensores de Santo Domingo. Allá fueron los que avisaron hacia la zona centro y recogimos los del Comité Medioambiental de la Vega de Pupuya, Mosipich, Pichilemu, Salvemos Bucalemu en Paredones
y otras organizaciones que están vinculantes a este tipo de organizaciones, entre ellas sindicatos de colectiveros, están los feriantes. De hecho, hemos logrado que a través de dirigentes formar una institución o una organización mayor que se llama Defensores. Y en esa es que estamos siempre preocupados y nos llegan los contactos de conseguir intervenir. Ahora, yo no puedo dejar de saludar, por ejemplo, en este caso, mencionar como Carol González en la Vega de Pupuya, como César Araya, como Alejandra Muñoz en Pichilemu, María José Mauro, también hablar de Matías Orellana en Bucareli, Todos ellos son dirigentes. todo dirigente. De hecho, no quiero seguir nombrando porque más de alguno me va a escuchar y se va a enojar por ahí, porque son gente que estaperran, que están ahí y siempre estamos informando. Incluso se han creado bastantes grupos a nivel de los famosos WhatsApp, ¿cierto? Pero Claro. grupos realmente de elite donde cada uno sabe su misión y cuando se ve que hay algo anómalo se informa inmediatamente. Fernando, por lo que puedo entender, parece que igual hay mucha conciencia a nivel de la población. ¿Dónde está la falla entonces? ¿Las autoridades? La autoridad. De ¿Desidia? hecho, mira, Alejandro, yo en ese aspecto yo soy muy crítico y aquí yo te quiero decir algo puntual y me dirijo directamente al área municipal, por ejemplo, en Navidad. Un señor alcalde que se lo hemos planteado, sí, se lo hemos planteado, se lo hemos dicho a Yanko Blumen. ¿Cómo se llama el alcalde de Navidad en este Yanko momento? Blumen. Yanko le hemos ¿Cuánto? comentado, le hemos dicho, hemos tenido reuniones, acercamientos, donde se le ha planteado, señor, hay que generar este tipo de instancias. Él cuando era concejal y cuando fue candidato, él se comprometió a muchas cosas, sobre todo en la Vega de Pupuya, en relación al humedal. Y el tema hoy día es que se olvidó. Más aún, la persona de Dimao no genera las iniciativas correspondientes para poder hacer la zona protegida. Es increíble, por ejemplo, que hoy día tú ves la contaminación que hoy día existe, no solamente en el Bajío, sino que también en el humedal de la Vega de Pupuya, pero que no hay una voluntad para generar y hacer las fiscalizaciones correspondientes. Por ejemplo, hoy se sigue construyendo en el polígono del humedal. ¿Y por qué no se ejecuta a través de los inspectores las multas correspondientes o las paralizaciones de esas obras que no corresponden? Es una zona protegida, es un humedal urbano y no ocurre así. Entonces, hoy día creemos nosotros que, y aquí hablo, me saco la camiseta de reportero y me pongo la de dirigente social. Claro. Aquí es la autoridad la que no funciona. Es la autoridad hoy día en Navidad que no tiene la capacidad, no tiene la voluntad y me da la impresión que eso hace que trunque el hecho de tener el personal idóneo para poder fiscalizar. Creo que se predominan otro tipo de intereses más que lo que hoy día se necesita en relación a aquello. No se comprende que el cuidar el humedal con sus características puede ser un polo muy atractivo para el turismo de lo que vive la comuna de Navidad en ese aspecto y se trunca al no hacer nada por mejorar esa instancia. Bueno, en realidad son noticias preocupantes porque por una parte tenemos sectores de la población que están organizados, que están tratando de evitar que ocurran cosas como el overland, o sea, estos vehículos que van a pasar ahí haciendo su competencia, pero por otra parte una falta de compromiso, que es la que nos cuenta Fernando, respecto de la principal autoridad de la comuna, que es el alcalde, que acá lo estuve buscando en mis pantallas, se llama Yanko Blumen, nombre bien curioso, Yanko, con Y y K, Yanko Blumen. Fernando, una última pregunta. ¿Qué piensas tú que pueden hacer los dirigentes, ustedes, la población organizada? ¿Han hecho contactos, por ejemplo, con la Seremi de Gobierno, con el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Conocen otras autoridades que vayan más allá de la comuna, ya que en la comuna los principales actores, los inspectores que deberían fiscalizar, multar, sancionar, no están haciendo la pega? ¿Ustedes ven esa alternativa de poder acudir a otro tipo de instancias, quizás a las instancias judiciales también? Exactamente, de hecho, en algún momento se estudió la opción de irse de protección a la corte, pero sí te puedo señalar lo siguiente, y es una primicia. Ya se conversó con la Seremi del Gobierno y se está planificando una intervención donde se ha invitado no solamente a esta Seremi, sino que la de Medio Ambiente, a Desarrollo Social, a Bienes Nacionales, ¿cierto? Para que ellos
tengamos una reunión, una mesa de trabajo en la zona y verificar y hacer las presiones correspondientes para que esto se desarrolle. Y lo segundo, que en el área comunicacional hemos tenido ventana abierta, ¿cierto?, con otros medios de comunicación, gracias a lo que hacemos con la ventana y también con Estudio Ciudadano, hay que decirlo, que también ha estado presente y va a abrir también la opción a que esto se mantenga y se siga informando. Entonces, se siente el apoyo y hay que seguir, digamos, levantando esto, pero cuesta, porque muchas veces hay intereses, hay personas muy poderosas que no les interesa, ¿cierto?, que esto salga a la palestra. Cabe destacar, no te puedo dar los nombres específicamente, pero en la zona viven personajes del ambiente público, político muy importantes y son, dentro de cierta medida, piedra en el tope cuando uno quiere desarrollar este tipo de temática. Pero creemos que con el trabajo que ya se realizó, más lo que viene, comprometiendo a la autoridad que sale del territorio de Navidad, ¿cierto? Porque hoy día, hay que decirlo claro, uno puede topar techo con las iniciativas, pero las soluciones no están en Navidad, no están en el territorio de Cardenal Caro y tampoco el de Colchagua. Las soluciones parten en Rancagua porque lamentablemente esta centralización que tenemos obliga a que todo se dirima acá y si no saltar a Santiago. Entonces, estamos en ese trabajo y creo que así como logramos lo primero que nos dijeron que era imposible, yo creo que vamos a llegar a un buen puerto lo antes posible para que no se siga destruyendo el humedal como lo están haciendo por debajito sigilosamente. Perfecto, Fernando. Y por supuesto cuenta con Estudio Ciudadano, más allá de este bloque, de este ciclo de las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, que es un proyecto específico. Estudiociudadano.cl está a tu disposición y de los dirigentes de la zona para apoyar, dar la cobertura que sea necesaria y que este tipo de situaciones que lamentablemente debieran solucionarse en la zona con las propias autoridades, escale a las autoridades que corresponda y por lo tanto las autoridades regionales y tal vez nacionales le pongan freno entonces a estos actos de depredación, a estas ilegalidades, porque estamos hablando de un territorio que está protegido, debiera haber un reglamento que todavía no se hace y que por lo tanto debería estar ya claramente establecido cuál es el área, lo que tú mencionabas, la estacación, o sea, dónde empieza, dónde termina el humedal. Esas ambigüedades, en este caso geográfica, las ambigüedades políticas, en fin, de las personas, pueden generar un daño que podría ser irreparable en un mundo, justamente en estos momentos se está desarrollando la cumbre mundial de la COP y las noticias que nos llegan desde el extranjero son pésimas realmente porque el cambio climático sigue ocurriendo. El aumento de la temperatura es una realidad absoluta y precisamente el proteger este tipo de lugares es un aporte a que en definitiva no terminemos abrazados con con las brasas esas que nos van a terminar quemando si es que no hacemos nada por proteger nuestro planeta. Te quiero agradecer, Fernando, este contacto y seguimos entonces en contacto para poder seguir conversando de esta y otras materias desde de San Fernando y los alrededores de las comunas de Colchagua y Cardenal Caro donde tú te mueves. Así es, así que agradecerte y vamos a seguir trabajando. Se vienen más temas importantes, así que en cualquier instante usted sabe, va a poder entrar a Estudio Ciudadano y se encontrará con estas crónicas regionales. Chao, Alejandro, gracias. Y por supuesto ver la Ventana Club que conduce semanalmente Fernando Troncos y seguir también a la radio caribeña. Desde Estudio Ciudadano un saludo también para la radio. A nosotros nos interesa también que los medios regionales, los medios locales, cada vez les vaya mejor para que puedan representar de mejor manera los intereses de sus comunidades. Estamos en contacto entonces, Fernando. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Estás viendo las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl, contesta nuestra encuesta sobre las crónicas regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins.
Continuamos en un nuevo capítulo de las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, indagando sobre las personas, las instituciones, los hechos que son notables, pero que no se conocen. Alguien dice por ahí, bueno, suena un árbol cuando cae en el bosque. Algunos dicen que como no hay nadie, la caída de ese árbol no suena. Bueno, nosotros pensamos que buscando sí hay muchas cuestiones que se pueden hacer sonar, rescatar y que ocurren en las 33 comunas de la región de Libertador, a la cual está dirigida esta producción de las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, para destacar lo que ocurre en las comunas y que habitualmente, lamentablemente, no siempre tienen la debida cobertura. Por eso estoy hoy día con un invitado que ya conocemos, que es de la Casa de Estudio Ciudadano, ya lo habíamos entrevistado anteriormente, pero esta vez lo contactamos desde la comuna, la hermosa, histórica comuna de Chimbarongo. Se trata de Eduardo Roldán. Bienvenido, Eduardo, a esta conversación de las crónicas regionales de Estudio Ciudadano. Eduardo Roldán es un dirigente, un líder sociocultural de la zona y quien ha tenido la gentileza de contactarse con nosotros para conversar un ratito sobre lo que está pasando en la comuna de Chimbarongo y algunas cosas notables que les vamos a contar de inmediato. Para partir, saludar a Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Alejandro, muy bien, espero que ustedes también. Un saludo a todo el equipo de Estudio Ciudadano y nuevamente gracias por la invitación y qué bueno saber que hay espacios donde se pueda contar lo que tú comentas desde un principio, tanto las noticias buenas que existen en las 33 comunas, porque hay harto que contar. Sí, efectivamente, y agradezcámosles, por supuesto, al Fondo de Medios 2022, que se puso con luquitas un aporte financiero para ayudar a esta producción. Yo te contacté, Eduardo, a sabiendas de que tú eres un líder sociocultural de la zona, llevas mucho tiempo trabajando en distintas iniciativas, y una de ellas, que es la que quiero que partamos conversando en esta ocasión, tiene que ver con hacer realidad un sueño de una persona que tiene una grave discapacidad. Se trata del joven Diego Allende, que según me has contado tú, me han contado otras personas, es una persona que nació con una discapacidad de nacimiento que le hace la vida muy, muy difícil. Y que él tenía un sueño, y yo quiero dejar esto hasta aquí para que continúes tú contando cómo era ese sueño de Diego y cómo es que se ha cumplido y cómo lo hicieron ustedes, particularmente tú, que tengo entendido que tú estés participando, colaborando, instando para que este sueño, que todavía no he dicho cuál es, se haga realidad. Cuéntanos, por favor, Eduardo, de qué se trata el sueño cumplido de Diego Allende. Bueno, Diego Allende Cornejo es un joven de nuestra comuna. Él vive específicamente en el sector de Limanque. Lo conocí en el año 2018, cuando era bastante más joven, más niño, y como todo niño, como todo joven, lleno de sueños, de ganas, pero como comentabas tú al principio, lamentablemente la situación de discapacidad en la que él vive le dificulta una vida relativamente normal. Y ahí, cuando conocí a sus papás, don Patricio y la señora Patricia, el 22, ellos me contaron que el sueño de Diego era poder ser parte del ejército. Él tenía muchas ganas de vestir el uniforme y cada vez que había un uniformado gesticulaba, llamaba la atención, saludaba de mano en visera, etc. Pero lamentablemente la situación de discapacidad le impedía cumplirlo, por lo menos de la forma regular. Ahí fue en donde nosotros nos contactamos con la unidad canina militar del ejército, que pertenece al Regimiento Policial Militar número 1 en Santiago, que tiene sus dependencias en el sector de Lo Aguirre, un poquito antes del túnel de la Ruta 68. En aquel entonces el teniente José Durán Belmar nos ayudó a generar el documento necesario para pedir la autorización y se generó la invitación para Diego y su familia. Ahí nos aportó mucho la comunidad educativa donde asiste hasta el día de hoy Diego, que es en la escuela Ayudando a Crecer, que es de la misma comuna de Chimbarongo. Aprovecho de enviar un saludo a la señora Briana Escobar, a Magali y a todo el equipo, a toda la comunidad educativa, tanto docentes, terapeutas, alumnos y apoderados, una hermosa comunidad educativa con la que tenemos alta vinculación, alto trabajo. Y ahí en diciembre del año 2018 fuimos a esa comunidad de Lo Aguirre. Se hizo una actividad muy bonita, se mostró lo que hace el ejército con los ejemplares caninos y tuvieron un gesto muy lindo que fue regalarle el uniforme completo a Diego Allende. Fue una actividad muy hermosa, muy linda, pero eso no quedó ahí. Nació todo el cariño y la empatía y un vínculo muy grande entre los integrantes de la unidad canina
y Diego Allende y su familia, así que el compromiso siguió el año 2019, específicamente en mayo, donde la unidad canina autorizada por el mando de aquel entonces se trasladó hacia la comuna de Chimbarongo y realizaron una actividad ya para toda la comunidad educativa, ayudando a crecer, y ahí se oficializó con algunas autoridades municipales, se oficializó el nombramiento de Diego Allende Cornejo como el primer joven en situación de discapacidad en pertenecer de manera simbólica a la unidad canina militar. Recibió su diploma y su escarapela que lo identifica como tal. Posterior a eso vino lamentablemente la pandemia, estallido social y el vínculo se perdió, como a muchas personas les pasó, y se retomó el año pasado de manera virtual, donde pudimos de manera virtual contarle a Dieguito en qué estaba la unidad canina, que ahora tiene otro nombre, que ya tiene más ejemplares caninos, que tiene más instructores, y eso nos llevó al compromiso, al mando actual, que es el coronel Lincoln Díaz, a poder invitar a Diego y a las personas que han sido parte en este proceso al regimiento una vez que la situación sanitaria lo permitiera, y eso se pudo concretar hace muy poquito, el lunes 24 de octubre. Diego fue invitado junto a su familia y a las personas del colegio a una actividad en el Regimiento Policía Militar número 1 Santiago, donde nuevamente se le hizo un reconocimiento y pudo conocer al resto de sus compañeros soldados que realizan el servicio, pudo ver cómo comen ellos en el rancho, cuáles son algunas de las actividades rutinarias, estuvo la banda de guerra tocando en especial para ellos, para que pudieran bailar un ratito, etc. Así que ha sido un proceso largo, pero muy bonito, muy hermoso y muy significativo para Diego y para su familia, porque la condición de Diego lamentablemente ha ido mermando. Tiempo atrás estaba mucho mejor que ahora, lamentablemente él se va deteriorando, ya ni siquiera se puede alimentar de manera normal, él se alimenta por sonda. Así es que el que esté Diego con nosotros es un milagro. Está excedido en 3 años de vida, según lo que dijo el último especialista que lo trató, así es que para nosotros nos llena de alegría el poder aportar un granito de arena a que la calidad de vida de él sea mejor. Lo demuestra él en su cara, en su sonrisa, es una forma que él tiene de agradecer, de entregar también su amor. Así es que Eso en te iba ese a sentido, preguntar. Eso te preguntar, ¿tú notaste que estas actividades de carácter social, que de alguna manera enganchaban con este deseo de él, generaron un cambio en su estado de ánimo que haya incidido, por ejemplo, en esta sobrevida que tú mismo dices que está teniendo Diego? sí, Diego, como te digo, independiente de su condición, Diego se relaciona y demuestra sus sentimientos como cualquier ser humano. O sea, él cuando ve a una persona que extraña lo demuestra sonriendo, busca cómo abrazarte, busca cómo poder contactarse contigo, poder tocarte. Y cada vez que he tenido la posibilidad de participar en actividades como esta, así lo demuestra. Ahora, yo no solo visito a Diego en el marco de estas actividades, también trato de darme un tiempo cada vez que mi trabajo me lo permite y sus papás me autorizan, si su estado de salud así lo permite, lo voy a visitar, compartimos un ratito, y siempre que él ve a la gente que estima o que significa algo para él, a sus padrinos, a vecinos, amigos, amigas, familiares, él lo demuestra de una manera muy llamativa, y eso también a uno lo llena de energía y también de alegría. Eduardo, hemos estado compartiendo las imágenes de tu Instagram, donde tú tienes registrado estas situaciones. Por ejemplo, acá, esto de hace algunos días, uno puede ver a Diego con, me parece que su padre, el señor que aparece acá, sí, parece que sí. Bueno, el tema es en Santiago, en el Regimiento Policía Militar número 1 de Santiago. Y bueno, y hay otras imágenes también de tu Instagram también, de antes. Y saliendo un poco de lo de Diego, que me alegro mucho que hayan hecho esto y él está teniendo una vida mucho más plena gracias a este esfuerzo mancomunado tuyo, de las instituciones, pero justamente quería preguntarte de eso, porque tú también acá en uno de los posts le das las gracias, por ejemplo, al Canal 23 de Chimbarongo, que es un medio de comunicación local que ha ayudado, ha colaborado, se ha puesto la camiseta con Diego y seguramente con otras personas para ayudar a difundir su caso. Bueno, te contactaste con el Ejército de Chile, tan vilipendiado a ratos, tan maltratado, y que uno puede ver cómo también tiene un tremendo corazón y se ponen. Y también mencionaste, por ejemplo, el colegio, ayudando a crecer. Cuéntame un poco cómo está la vida social en Chimbarongo.
porque estas personas, el canal, el colegio, en fin, el ejército, son obviamente actores positivos para la comuna. Pero también a veces pasan cosas negativas. Cuando te entrevisté hace un par de años y tú eres candidato al Consejo Regional, tú me comentabas un poco de la situación de la comuna y de la zona. ¿Ha mejorado eso? ¿Ha cambiado? Lo digo porque, claro, una cosa es tener gente buena onda que está siempre ahí apoyando y otra cosa es que lamentablemente algunas decisiones vienen de más arriba, especialmente del gobierno central. Pero ahora se supone que hicimos una elección de gobernadores, se supone que es una autoridad más democrática y tenemos nuevo Consejo Regional, entre otras autoridades. ¿Cómo está Chimbarongo hoy día, Eduardo? Mira, en honor al tiempo voy a tratar de resumir todo eso que me preguntaste. Mira, partiendo claro, los actores sociales que todos aportan, sin duda que la escuela ayudando a crecer es un tremendo aporte no solo para la comuna, sino que a nivel regional yo destaco enormemente la labor de los profesionales, conozco en su mayoría los que trabajan en la escuela ayudando a crecer, veo el trabajo a diario, el esfuerzo, el compromiso, no es como ser profesor o terapeuta en un lugar convencional o lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como apoderados, sino que es un mundo totalmente distinto, lleno de esfuerzo, o sea, de tener que levantar un alumno que muchas veces te supera en peso para tener que trasladarlo de una sala a otra o tener que mudarlo, a pesar de que pese 70, 80 kilos, que tenga 20 años de edad, por ejemplo. Son esfuerzos y una tarea diaria, así que yo me saco el sombrero por el trabajo que hace la escuela ayudando a crecer y todos los integrantes que están ahí y si está en nosotros poder ayudar a que esa escuela crezca, encantado. Respecto al aporte del canal, sí, lógicamente es un canal que hace su pega, que está siempre tratando de cubrir no solo las noticias que vayan saliendo a diario, sino también de eventos como lo que pasa con Diego Allende y con otras historias, y tratan de difundir y apoyar y aportar, entendiendo las limitaciones que tiene como cualquier canal comunal o regional, porque que no cuenta con el apoyo, muchas veces con el auspicio, con el recurso monetario que es fundamental. Respecto a la actualidad de Chimbarongo, bueno, estamos como en muchas comunas de la región, estamos en un proceso de reintegrarnos nuevamente con este tema de que hace muy poco se levantaron ciertas restricciones en el marco de la pandemia, de a poquito se está levantando el comercio, ahora en noviembre ya parte nuevamente las temporadas en el sector agrícola, se ve cómo sigue llegando gente precisamente por lo mismo, para integrarse a la jornada agrícola, llegan extranjeros, llegan personas de sectores más rurales. En ese sentido se ve de a poco, de manera paulatina, una reactivación. Ahora, respecto al tema un poco más político, social y cómo se han ido dando, la verdad es que he estado un poco alejado de la comunicación directa con algunas autoridades comunales o regionales, pero como habitante más de la comuna, he visto que hay algunos proyectos que se están desarrollando de manera paulatina, como el mejoramiento de algunas veredas y calles que apunta para poder tener en el corto plazo un sector que vaya en beneficio directo del comercio, que quieren tener una especie como de ruta gastronómica, potenciar el turismo, generar competencia sana, que eso también es fundamental, que todo el mundo tenga oportunidad de poder tener un local, hermosear un poco el centro de la comuna, pero también siguen habiendo necesidades que todavía no son zanjadas o solucionadas del todo, que lamentablemente se dan en sectores rurales, y siguen habiendo temas transversales que afectan no solo a Chimbarongo, sino que al país completo, que tiene que ver con el tema de la inflación, el alza de algunos productos, y que lamentablemente Chimbarongo, que depende mucho de lo que es el área agrícola, por lo menos en invierno, en otoño, se sufre harto respecto al tema del bolsillo y esperan con ansia que llegue la temporada agrícola para poder tener más recursos. Pero como te digo, hay cosas positivas que han ido avanzando paulatinamente, estamos en un proceso todavía, como lo está haciendo todo Chile o muchas otras comunas de la región, y problemas que siguen afectando de manera transversal.
Gracias, Eduardo, por esta importante información. Quiero dejarte desde ya invitado para que sigas contando con Estudio Ciudadano, más allá de este programa especial de las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, para que nos estés contando permanentemente lo bueno, lo malo de lo que está pasando en Chimbarongo. Hoy día creo que las noticias son bastante buenas. Nos cuentas de esta tremenda y linda experiencia de apoyo para cumplir el deseo de Diego Allende, de la mano de las instituciones públicas y privadas de la zona, en este caso la Escuela Especial Ayudando a Crecer, que es una escuela, estaba viendo acá en mi pantalla, que es una escuela de dependencia municipal, que es financiada por el Estado, por lo tanto de acceso gratuito. Eso también es importante. Y también apoyado por los medios de comunicación. En eso yo creo que los medios regionales no tenemos que ser egoístas. Yo no me canso, no me voy a cansar nunca de repetir cuando hay medios locales que están haciendo la pega que corresponde de ser un nexo entre la comunidad, las autoridades, entre las personas naturales y las personas jurídicas. Así que un saludo grande, felicitaciones al Canal 23 Chimbarongo por colaborar permanentemente con lo que tú haces, con tu trabajo, con el trabajo de otras instituciones, y dejarte invitado entonces de todas maneras, Eduardo, para que nos contactes cada vez que tengas que contarnos algo de lo que tú estás haciendo en tu rol, y yo no paro de repetirlo, en tu rol de dirigente, líder sociocultural, porque el tiempo se nos acaba, pero en otro momento me gustaría que conversáramos más sobre otros proyectos que yo sé que tú estás haciendo y que seguramente van a ser noticias más adelante, y quisiera que Estudio Ciudadano fuera el primero en darte la cobertura. Sí, hay mucho que contar, por cierto, noticias buenas vinculadas a la música, vinculadas a temas sociales que afectan lamentablemente todavía no solo a Chile, sino que a Latinoamérica. Hay importantes relaciones con otros países, así que nosotros encantados de poder contarles. Nos encanta utilizar estas plataformas precisamente para eso están, así que agradecerle también a ustedes que siempre han tenido una tremenda disposición, no solo con Chimbarongo, sino que con la región completa. Un abrazo enorme a todo el equipo de Estudio Ciudadano y a todos los que están viendo el programa. Muchas gracias y hartos cariños a Diego Allende, a su familia y a toda la gente que ha cooperado para poder cumplir su sueño. Muchas gracias a ti, Eduardo. Nos vemos. Un abrazo. Estás viendo las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp +569 8700 4444. Fueron las crónicas regionales de Estudio Ciudadano. Las crónicas regionales es una producción de Estudio Ciudadano que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022.